A pesar de todo el tiempo que ya pasó con una forma de alineación que tomó mucho poder cuando salió su renacida, el sangrado tiene muchas cosas importantes que debemos tomar en cuenta e incluso una sinergia que a día de hoy no se está calculando tal vez como debería. Y sí, en este caso tenemos que hablar incluso hasta de Albafica y se viene una renacida en la cual es importante entender todavía más porque el sangrado tiene cosas que no se están explicando bien. Así que sin más, empecemos. Ok, cuando hablamos del sangrado y cuando hablamos de Shura Sapuri, muchos comentan que existen diferentes bugs a la hora de ver sus habilidades. A veces tiene 3 habilidades o 3 turnos, mejor dicho, en una misma ronda, o a veces de repente mata a alguien, pero él no cuenta y no tiene doble turno, etcétera, etcétera, etcétera. La situación es la siguiente. Vamos a empezar primero por Shura y después vamos a hablar del sangrado como tal para que se entienda todavía más de qué trata esto. Ok, primero, el básico da igual, esto no es una guía de Shura definitivamente, con el básico va a meter un sangrado y poco más, pero la diferencia es que con la renacida, a día de hoy cambian algunas cosas. Con la renacida, por ejemplo, Shura tiene una posibilidad de, con cada uno de sus ataques, detonar el sangrado. Es lo mismo que hace, por ejemplo, el señor Doko Divino cuando lanza a los dragones, o lo que estaría haciendo con la renacida también el señor Albafica, aunque criticada si sirve o no la renacida, eso lo vamos a ver solamente cuando tengamos a la unidad entre nosotros. Pero en este punto es importante entender esto porque cuando se reparten los daños y cuando nosotros lanzamos la habilidad espada sagrada del inframundo, que en realidad lo que hace es que si tú matas con esta habilidad le va a lanzar automáticamente otro ataque a otra unidad que tenga sangrado, muchas veces lo lanzamos y sencillamente no hace nada más, o sea, no salta contra la otra unidad que tiene el sangrado. Y algunos dicen, lo que pasa es que tienes que lanzarlo de primero y no el básico primero. No, la situación es la siguiente. Cuando Shura lanza el ataque, Shura puede matar de 2 formas, o incluso 3. La primera es con el ataque, efectivamente, con el ataque de la espada sagrada del inframundo, lo que va a hacer que salte sobre otra unidad. También puede ser que Shura, cuando agregue el sangrado, porque cada ataque tiene una posibilidad de agregar sangrado, cuando agregue su sangrado lo explote el mismo y lo que mató fue su sangrado y no el ataque. Y hay otra tercera que es incluso peor, que es cuando Shura lance el ataque y detone el sangrado de otro, en este caso generalmente de Doko. Doko lanza el primer básico, genera el sangrado, Shura lanza los ataques y con la detonación de los sangrados de Doko se muere la unidad. Entonces con esto Shura ya no gana un siguiente ataque adicional donde va a saltar sobre otra unidad con sangrado. Esto es muy importante que se entienda. A ver, esto en realidad lo único que nos demuestra es que no está tan bien programado como debería. ¿Por qué? Porque ahora nos vamos al escenario donde resulta que Shura tiene 3 turnos. Bueno, básicamente, cada vez que se mete un sangrado, Shura va a ganar otro turno, pero solamente puede tener un máximo de 2 turnos por ronda. ¿Qué sucede? Al final de la ronda, cuando Shura, por ejemplo, lanza su habilidad del tajo de la espada del inframundo, que es un golpe que hace que, como sabemos, cada una de sus habilidades tiene una probabilidad de agregar sangrado, muy aparte del básico, que es del 100%, lo que va a suceder es que, oye, Shura potencialmente puede meter sangrado a alguien y ganar un turno adicional. Y el turno adicional, como lo hace al final de la ronda, se calcularía para el siguiente, así como lo están escuchando. Entonces de repente resulta que a Shura lo controlaron, pero oye, resulta que la ronda final de la anterior metió un sangrado y entonces tiene doble turno, y cuando le toca hace el ataque y es el sangrado de ese turno y entonces tiene otro turno y lanza el ataque de la espada y mata a 2, a pesar de que estuvo controlado en esa ronda. Así de ilógica es la programación de la renacida. Es la única situación en la cual se puede ver este escenario, es cuando se mete el tajo y empieza a meter sangrados cuando él ni siquiera los ha hecho, ¿no? Es un ataque automático. Ahora, a todo esto se suma algo bastante curioso, y es que no necesariamente tiene que lanzar el tajo Shura para que, en este caso, se puedan activar las propias habilidades, o en este caso, el propio turno adicional. Puede suceder que de repente venga primero Doko
lance un ataque, después Shura le lance un sangrado a otra unidad y en la siguiente ronda Doko detone los sangrados, pero uno de esos sangrados es de Shura. Shura está metiendo daño de sangrado a una unidad detonada por Doko, entonces el juego le va a dar doble turno a pesar de que Shura esté controlado. Esto es algo que no muchos lo han usado, pero a mí me ha dado resultados a la hora de jugar con un Shura que, por ejemplo, está controlado por Serafina. Claro, ¿cómo hago yo para que Shura gane doble turno si Serafina me lo ha congelado? No se puede, pues es muy fácil. Con tu Doko vas a detonar el sangrado de Shura que le haya puesto sobre otra unidad. Claro, si no tiene un sangrado adicional sobre otra unidad, pues sencillamente valió verdura. Pero claro, en este escenario esto es lo que se podría hacer con Shura. Así funciona el personaje, bastante confuso, pero tiene sentido si te pones a analizarlo, pero de nuevo, no debería ser así. No deberíamos estar en un escenario en el cual, cuando esto se calcule en la siguiente ronda y de repente y un hechicero lo hizo, en realidad no tiene mucho sentido y esta es la triste realidad, ¿ok? Sin embargo, hablamos de sinergias de sangrado porque sobre todo tenemos que hablar de algo bastante curioso. Se viene la renacida, como les he dicho, de Albafika. Todavía faltan un tiempo, evidentemente, pero aquí lo importante no es la renacida de Albafika, sino una sinergia del sangrado que no se está tomando mucho en cuenta y es importante conversarla. A la hora de hablar del sangrado que se produce, por ejemplo, por unidades, recordemos que el sangrado siempre va a ser una cantidad de daño igual al ataque físico que tiene la unidad, pero con un tope. El tope siempre va a ser la cantidad de vida que tiene el oponente. Por ejemplo, me parece que si lo podemos poner aquí, creo que todo esto se ve con Doko u otra unidad, pero al final es el sangrado de todos. Por ejemplo, el sangrado nos dice claramente, y ahora tenemos que incluso hablar de Perséfone por eso, el sangrado nos dice que se acumula hasta 5 veces y va a infligir un daño igual al, por ejemplo, en stacks de 5, 57% de los puntos de salud máximos del objetivo. Eso es más de la mitad de la vida, es un montón, pero resulta que el juego nos dice, oye crack, hacer 57% de daño es mucho, así que vamos a poner un tope. El tope es 140% de tu ataque físico por el 5%. ¿Eso qué significa? De que si nosotros tenemos mucho ataque físico, esto se va a multiplicar por 5, el 140%, y nos va a dar 700% de ataque físico. Eso significa que el daño máximo que vamos a hacer es 700% de nuestro ataque físico cuando hay 5 acumulaciones. Entonces, viendo si es más el ataque de 700% o 57% de los puntos de salud máximos del oponente, se va a llegar a un tope. Ahora, esto es lo que hace todas las unidades que aplican sangrado. Sin embargo, existe una unidad que es la mejor amiga de Albafika. Estamos hablando de la señora Perséfone. Perséfone, cuando activa los sangrados, porque ella empieza a ganar tiempo para que los active Albafika, pero cuando se activan los sangrados, ella ha hecho algo que es una suerte de bugueo entre comillas o explotar pues una estrategia que ya se ha visto en el pasado y es una alineación que se usa incluso en Hamir, y es el tema de que claro, Perséfone te quita la vida máxima. Antes, y estoy hablando de cuando salió Perséfone casi, antes la vida máxima que se calculaba para el sangrado era la que tenían en ese momento. Desde hace bastante tiempo, la vida máxima es con la que tú empiezas y no con la que Perséfone te va robando cada ronda. ¿Esto en qué se traduce? Que si bien efectivamente el tope de los sangrados es 57%, es del 57% que tú tenías cuando empezó la partida. Pero si estamos en la ronda 4 y Perséfone te ha estado robando vida cada ronda, ese 57% va a seguir siendo un mismo número, pero te va a infligir más del 57% en el tamaño de la barra, porque tu barra ha ido reduciéndose. Como resultado tenemos que Albafika tiene dos grandes armados que no se están utilizando. El primero es, si voy a jugar a Albafika en una alineación con Perséfone, ¿qué me conviene subirle? Ataque físico. Es evidente, con el ataque físico voy a hacer que tenga pues el límite del daño del sangrado a través de precisamente eso, mi ataque físico. Mientras que el tope de los puntos de salud, ya Perséfone se encarga, porque ella va a empezar a robar la vida máxima. Entonces, así bloqueamos, entre comillas, los dos topes que tendría Albafika. Si no estoy jugando Albafika con Perséfone, no tiene sentido buscarle ataque físico, porque siempre nos vamos a chocar con un tope, que es la vida máxima del oponente. Entonces, en ese escenario, mi recomendación es, si estamos jugando con Perséfone, ataque físico, y si estamos jugando fuera de Perséfone,
pues puntos de salud porque necesita supervivencia. Si le van a hacer objetivo encima, se va a consumir muy rápido los campos del señor Albafica. Esa es la situación con respecto al sangrado. Hago este video porque he visto algunos videos donde incluso se hablaba de que el señor no tenía mucho sentido. Sí, no tiene sentido para mí lo que hace Shura, pero no porque esté bugueado, sino porque para mí está mal diseñado. Y con el tema evidentemente de el señor Albafica, hay que tomar en cuenta que el juego lastimosamente cambia en algunas cosas y no nos enteramos. Y la única forma de enterarnos es jugando. Y sí, esto es algo que ya se sabe desde hace un tiempo. Hay mucha gente que todavía no lo sabe. Lo veo en los armados, incluso a nivel de Hamir. Así que es importante que se tome en cuenta. Si vas a jugar con Perséfone, hermano, ponle ataque físico. Y sí, aprovecho también porque felizmente como ahora tenemos editor, pues podemos hacer más videos y actualizar bastantes cosas que antes estaban un poquito fuera del alcance. No se preocupen que el siguiente video es probable que sea o de Serafina o ya de algunas unidades que no hemos hecho su guía y que ya salieron hace un tiempito y es bueno hablar de ellas, como por ejemplo Cagajo. Sin más que agregar, muchachos, ya saben, cualquier comentario, duda, cualquier tipo de consulta, abajo en los comentarios, valga la redundancia. Un saludito a Nietzsche ahí que nos está ayudando con la edición y nos vemos en la próxima. Adiós.